Bueno, mis hermanos, otra vez vamos a comenzar hoy lo que es la clase 2. La clase 1 se trató de qué es ser maestro, de por qué ser maestro. Tal vez si acaso nos quedó algún pendientito. Y bueno, a lo mejor cada clasecita, como hablo mucho y ahora a fuerza tengo que acabar a las 9, a lo mejor nos va a ir sobrando así poquito y a lo mejor nos vamos a ir corriendo poquito, de tal manera que si se alcanza, a lo mejor tendríamos una clase 13 allá al final, ¿no? Para no alargarnos cada día, cada viernes. Te decía, si acaso a lo mejor lo que nos quedó pendiente en la primera clase era en cuanto a las mujeres, ¿sí? Hablamos de qué es ser maestro, de por qué ser maestro, y lo único que me quedó pendiente era eso, de si la mujer puede enseñar, puede ser maestra, y la Biblia enseña que sí. Por ejemplo, en Tito 2:3. Tito 2:3 dice a las ancianas que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y luego dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, etcétera, etcétera. Es decir, claro que la mujer puede enseñar también, pero tiene una prohibición. Y es la única que una mujer debe de aprenderse, ¿sí? Está en 1 Corintios 14, 33 y 34. Principalmente 1 Corintios 14 está hablando del hablar en lenguas. Pablo de hecho está regañando a la iglesia por cómo practica aquel hablar en lenguas. Y luego dice en el 14:33, porque Dios no es Dios de confusión sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y luego dice en el 14:34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y ese no nos lo deja muy claro, solo dice que la mujer tiene que callar, ¿no? Pero necesitamos un poco más de información, porque la mujer podría alguien interpretar, bueno, entonces no debo de saludar a la hermana en voz alta porque me mandan no hablar en la congregación. Y yo creo que el que da más luz es 1 Timoteo 2:11. 1 Timoteo 2:11 dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y yo creo que ahí ya lo deja más claro a lo que se refería en 1 Corintios 14 y que dice 1 Timoteo 2, es que la mujer en la congregación, como vimos en el 14:34 de 1 Corintios, no puede enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y cuando habla de hombre no habla de género, sino de edad, es decir, y eso es todo. Ya de ahí nosotros tenemos que sacar conclusiones. Es decir, la mujer puede enseñar niños, claro que sí. La mujer puede enseñar jóvenes, claro que sí. La mujer puede enseñar mujeres, desde luego, y eso estamos hablando aquí en la congregación. Afuera, con más razón, puede hacer todo eso, ¿ok? Además de que no solo puede enseñar, la mujer puede evangelizar y debe evangelizar hombres y mujeres, ¿ok? Eso no tiene ninguna restricción. De todo lo que puede hacer la mujer, que es evangelizar niños, jóvenes y hombres, ¿sí? Mujeres también, y de enseñar, que puede enseñar niños, jóvenes y puede enseñar mujeres. La única restricción que tiene es enseñar a hombres en una congregación, es todo lo que tiene. A veces la mujer dice, no, yo quería, ¿por qué me prohíben esto si yo quería? Pues primero acábese todo lo demás, primero evangelice niños, jóvenes, hombres y mujeres, para que Dios se la crea de perdido, que tenía muchas ganas y fue afectada o algo, ¿no?
pero tiene todo el campo abierto, ¿sí? Solamente tiene prohibido enseñar hombres en la congregación, es todo. Si una hermana quisiera abrir una célula en su casa, otra hermana, si hubiera puras mujeres así, ¿estaría ahí bien? Y si hubiera hombres, si son inconversos, ¿sí? A la hora que un hombre se convierte, lo que hemos hablado, bueno, el caminar que hoy borré, malamente, pero cuando un hombre se convierte a Cristo después de escuchar y creer el Evangelio, ese hombre necesita empezar a aprender. Bueno, esa mujer no puede enseñarle a ese hombre, ¿ok? Pero mientras sean inconversos, es decir, si hay una célula y es de inconversos, una mujer puede hacerlo, ¿verdad? Hasta que un hombre no manifieste conversión, sí, ya ese hombre tendrá que ser redirigido a otro lado, porque así lo manda Dios. Aunque la mujer se sienta capaz, lo primero que hacemos los cristianos es obedecer a Dios, y una mujer tiene que obedecer a Dios. A lo mejor no lo entendemos, a lo mejor porque yo sí, yo no, bueno, pero lo primero que tiene un cristiano es que obedece a Dios, ¿verdad? Entonces una célula la puede dirigir hasta que un varón manifiesta conversión, ya necesita crecer ahora, eso no lo puede hacer una mujer sobre un varón, ¿ok? Y él tendría que salir de esa célula, ¿no? Claro. Okay. Hasta ahí estábamos bien. Es el tiempo de las mujeres, ¿no? O puede dirigir en esa célula, ¿no? Claro, o sea, puede pasar muchas cosas, pero hay que cumplir el mandamiento, ¿verdad? Ahí también, aunque hay una prohibición, lo vimos la clase pasada, que no puede ser un neófito. Sí, claro. Un recién convertido primero tendría que buscar instruirse bien y ya después, claro, que podría dirigir. Sí, claro, con los requisitos que ya hemos visto, que puede ser maestra, pero te digo, con esa única prohibición, yo siempre lo digo, es una única prohibición, tiene todo lo demás para hacer, ¿verdad? Entonces, a veces nos confundimos. Por ejemplo, mientras un varón es inconverso, parecería que le enseñamos, pero no le enseñamos, ¿sí? Es decir, hasta una mujer y el hombre también, cuando dirige una célula de inconversos, parecen enseñanzas, pero en realidad estamos evangelizando. Lo único que hacemos, como es una célula, ¿sí? Como es una célula, pues imagínense que todos los días predicarles el evangelio de la misma forma, ¿no? Cristo, tú eres pecador, Cristo murió por ti y arrepiéntete. Y luego el otro miércoles otra vez, ¿no? Parecería que enseñamos, pero en realidad predicamos el evangelio, o por lo menos eso debemos de hacer cuando la célula es de inconversos. Es decir, yo les preparo un tema y les preparo el tema del amor, pero tengo que dirigirlo al evangelio, y a la otra semana les preparo el tema de la oración, pero tengo que dirigirlo al evangelio siempre. El inconverso tiene que escuchar el evangelio vez tras vez, ¿ok? Nada más yo, como soy el maestro y debo de ser hábil como el Señor me manda, sabio como el Señor me manda, no les doy variedad, pero en realidad les estoy predicando el evangelio siempre y siempre. Y luego ya entonces ahí pasa, cuando alguien se convierte, manifiesta conversión y se arrepiente, ya no puede la mujer enseñarle a él, ¿ok? Pero mientras sean inconversos, una mujer puede dirigir aquello un año. No es nada extraño que en una célula dure un año y nadie se nos convierta. De hecho, a lo mejor hasta es más de lo común que creemos, ¿verdad? Ok, entonces esa es la única restricción, ¿ok? Hoy vamos a ver, ya vimos qué es ser maestro, por qué ser maestro, y ahora vamos a hablar de qué enseñamos los maestros. Ahí, si yo te preguntara qué enseñamos los maestros, bueno, sería una preguntita medio, ¿cómo se dice? Medio capciosa. Pues no te la voy a hacer, porque pues a mí se me ocurriría igual también responder, ¿qué enseñamos? Pues la palabra de Dios, y no es la respuesta correcta, ¿ok? Claro que enseñamos palabra, pero no es nuestra intención. Los maestros cristianos lo que enseñamos es a los demás a seguir a Cristo. ¿Sí? Eso es lo que enseñamos, y luego lo hacemos por medio de la palabra. Pero ojo, cuando alguien es un maestro, está enseñando a los demás a seguir
a seguir a Cristo. ¿Ok? ¿Por qué es importante la respuesta, mi hermano? Porque algo que es muy importante en el ministerio de maestro, como yo creo que como en todo ámbito de la vida, es la congruencia. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si tú vas a enseñar a alguien a seguir a Cristo, tú tienes que estar siguiendo a Cristo. Si no, ¿qué le vas a enseñar? Lo peor de la vida es la incongruencia. ¿No te ha pasado que vas porque traes muchas espinillas y llegas con el dermatólogo y tiene más espinillas que tú? Como que dices, pues ¿en qué me va a ayudar? ¿No? O quieres bajar de peso y vas con la nutrióloga y está más gordita que tú y dices, pues ¿cómo me va a recetar algo a mí? Bueno, el maestro cristiano es lo mismo. ¿Sí? La congruencia. ¿Cómo le vas a enseñar a alguien a seguir a Cristo si tú no lo sigues? Eso nos pasa mucho en las familias. ¿Sí? Cuando queremos, no, mira amor, voy a dirigirle una célula y vente para que aprendas, y luego le grito. Pues la mujer dice, no, sáquese, ¿cuál célula? ¿Sí? O sea, esto tiene que ver con conocer, y no puedo pasar del conocer al hacer, que es enseñarle. No, tengo que pasar por el ser como Cristo para ser un buen maestro. ¿Sí? Porque cuenta no solo lo que dices y hablas, sino tu testimonio cuenta mucho. Eso es lo que manda la Biblia. Por ejemplo, en Tito 1:6 dice, hablando de los maestros, que fuere irreprensible, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahí mismo adelante en el 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, por eso estamos acá los viernes, ¿no? Que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, que muestren mansedumbre con todos los hombres. Te está hablando del testimonio que debe de tener el maestro. Lo mismo le decía a Timoteo en 1 de Timoteo 3:3. Es necesario que el obispo sea irreprensible, y es necesario que tenga, dice en el 3:7, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Eso es básico y muy importante. Y te digo, a lo mejor cuando tenemos una célula con extraños, bueno, pues te puede funcionar medianamente bien porque no te conocen. Pero con la familia, hermano, esto no funciona. Si tú quieres enseñar a tu esposa, a tus hijos, sin mostrar testimonio, yo te aseguro que hasta les haces daño, ¿sí? Porque terminas confundiéndolos. ¿Sí? ¿Cómo le vas a decir a tu hijo no mientas si cuando timbra el teléfono le dices no, dile que no estoy? No se puede. ¿Cómo le vas a enseñar no robes si tú robas? ¿Cómo le vas a enseñar mansedumbre si él ve cómo tratas a su mamá? No se puede, ¿verdad? Entonces esto es básico, la congruencia, ¿ok? Es que en efectos prácticos, te digo, quiere decir que del conocer yo no paso al enseñar. Primero la palabra tiene que transformarme a mí, sino cómo va a transformar a los demás. Del conocer paso al ser transformado, para después poder enseñarlo a los demás, ¿ok? Entonces enseñamos a los demás a seguir a Cristo como nosotros lo seguimos. ¿Recuerdas? Hace creo que 2 domingos hablábamos de ser como Cristo, de hecho en el libro de Colosenses, y decíamos, si alguno podría decirle a otro con toda confianza, imítame a mí como yo imito a Cristo, y aquel podría ver a Cristo en él. Bueno, de esto se trata, es como un requisito para ser un buen maestro, ¿ok? Y ahora sí, enseñamos a seguir a Cristo y lo hacemos por medio de la palabra, ¿ok? De la palabra, de la verdad. Parece simple decirlo. La palabra de verdad o la Biblia, la verdad, enseñamos la verdad. Se supone que eso
enseñamos, ¿no? En Juan 17:17 Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y el tema de hoy, la clase de hoy, habla de apologética. ¿Sabes qué es la apologética? Es eso. Nosotros enseñamos la verdad, pues según nosotros sí, pero la apologética responde a eso. ¿Cómo sabes que esta es la verdad? ¿Cómo sabemos que esto es la verdad, mi hermano? En los cristianos hay esto, ¿no? Que a veces nos avanzamos mucho en el camino y la apologética es algo básico, ¿sí? Las clases están acomodadas así como que en sentido consecutivo. La apologética es algo muy básico. Antes de la respuesta de un cristiano a ¿cómo sabes que esto es la verdad? Y la respuesta, porque somos ignorantes, es por fe. No entiendes lo que es fe. No, pero tengo mucha fe en que eso es la verdad. Bueno, entonces el que tiene mucha fe en el libro de Mormón, ¿eso lo hace verdad? O si yo el día de mañana pongo mi fe en el libro del Mormón, ¿eso lo hace? Es decir, tu fe no hace verdadero algo, ¿sí? Nuestra fe no hace verdadero lo que creemos. Eso está equivocado. Primero tenemos que comprobar que sea la verdad y luego depositamos toda nuestra fe en ella. Si no, ¿cómo vamos a depositar nuestra fe? Imagínate, hermano, solo imagínate que estuviéramos equivocados solo. ¿A dónde vamos a parar? Imagínate que el Dios verdadero es Alá. Bueno, pero es que yo tenía fe. Bueno, ¿y qué pasa que tengas fe? Imagínate que Hare Krishna es el Dios verdadero. Entonces, no importa, ¿sí? Aquí no importa tu grado de fe, porque si no, entonces, por ejemplo, agarras un católico y tiene mucha fe en la Virgen, y no por eso la hace verdadera, ¿verdad? No importa nuestro grado de fe, es al revés. Primero conocemos la verdad, conocemos que es verdad, y luego depositamos nuestra fe en ella, ¿no? Pero la apologética, que es el tema de hoy, responde a eso, ¿sí? La apologética es una rama de la teología que su función principal, apologética significa defensa. Es decir, la apologética, su función es defender la fe, ¿ok? Pero en el sentido de los cristianos, primero tienes que no defenderla contra los demás, sino conocerla tú para poderla defender. El versículo base en la Biblia está en Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Estar siempre preparados para presentar defensa, eso es la apologética, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, la apologética debe de responder la pregunta a nosotros primero: ¿por qué creemos lo que creemos? Esa es la base de la apologética. Y después tenemos que ser capaces de explicar en cualquier terreno. En cualquier terreno. No hay excusa para que un cristiano no sea capaz de defender su fe. ¿Ok? Pero te digo, la apologética, para ponerla en práctica, que es para defenderla de alguien que la ataca, lo primero tiene que hacer efecto en nosotros. Es decir, la apologética deberíamos de practicarla con nosotros mismos, ¿sí? Porque creemos lo que creemos. La apologética aplica en muchos ámbitos, es decir, aplica dentro del cristianismo. Cuando platicas o debates con alguien que se dice cristiano, por decir, con un calvinista o con un adventista, entonces tú defiendes tu postura, eso es apologética. Tú defender tu postura. Pero no solo ahí, también aplica, y deberíamos de ser capaces de aplicarla con alguien de otra religión. Sí, imagínate que te topas con un musulmán
Y él dice, bueno, vamos, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué el tuyo es verdadero y el mío no? Y tenemos que ser capaces de defender ante un musulmán, ante alguien más fácil, ante un mormón. Pero tenemos que ser capaces no solo de defenderlo, hermano, sino de que primero yo sé. Es decir, yo sé que el cristianismo es verdadero, pero no cabe de lo sé porque siento bonito, o lo sé porque me lo enseñó mamá, o lo sé por fe. Eso no cabe aquí. Eso está muy equivocado, demasiado equivocado. ¿Okay? Para yo poner la fe, primero tengo que saber que es verdad. ¿Sí? No pongo la fe y luego la fe lo hace verdad. No, la fe no hace verdadero a nada. ¿Okay? En la Biblia se ve, no sé, yo creo que Pablo era un experto en esto. Dice en Filipenses 1:7: como me es justo sentir esto de todos, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Defender el Evangelio, eso es apologética. Ahorita leíamos en 2 de Timoteo 2:23. Bueno, antes en Judas 1:3, perdón. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender en el diccionario significa lo que crees que significa, pelear. ¿Okay? Eso significa. Dice que lo hagas ardientemente. Pero luego mira lo que dice 2 de Timoteo 2:23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Tú como que dices, bueno, pero primero dijo que sí pelear y luego que no ser contenciosos. Pero fíjate bien lo que dice. Lo que dijo acá en Judas es contender ardientemente por la fe. Y lo que dijo a Timoteo es, pero desecha las cuestiones necias. ¿Sí? Eso, es decir, hay que distinguir cuando sí hay que pelear y cuando no hay que pelear. ¿Sí? Por cosas necias dicen, no pasa nada, no discutas. Pero por cosas importantes de salvación, de doctrina, a esas sí hay que guerrear, ¿no? Porque alguien dice, no sé si te ha tocado, cuando tú dices, en Hechos 9, Pablo lo tumbaron del caballo, y dice, a ver, muéstrame que dónde. No dice que lo tumbaron. Bueno, iba caminando, bueno, iba gateando, iba como quieras, hombre. O sea, no discutas por eso. ¿Sí? ¿Y cuántas patas tenía el caballo de Pablo? Era fenómeno, tenía 3, dice, ¿cuántas quieres que tenga? No importa. Si es cuestiones necias, no discutas eso. Pero cuestiones importantes, dice, hay que contender ardientemente por la fe. Una vez esa pregunta es famosa entre los cristianos, porque una vez alguien decía, ¿y puede Dios, que es todopoderoso, hacer una piedra tan grande y tan pesada que no pueda moverlo? Dice, a ver, pues si es todopoderoso, sí la puede hacer, pero luego no la va a poder mover, entonces no es todopoderoso. Y dice, ¿quieres que la mueva o que no la mueva? Lo que quieras, hombre. Son cosas no importantes. Lo que manda el Señor es, en esas cosas, no discutir, ¿verdad? Pero en cosas importantes sí hay que discutir. Dice en Hechos 18:4, discutir, pero sin olvidar la primera de Pedro 3:15, déjalo como la guía de la apologética, que dijo, presentar defensa, pero con mansedumbre y reverencia. ¿Okay? Eso nunca lo debes de olvidar. En Hechos 18:4 dice que Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pero mira adelantito, en Hechos 19:8, entró Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo
y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, se apartó Pablo de ellos. Es decir, cuando empezaron con cosas necias, Pablo se apartó y ya, ¿no? Yo no sé si alguna vez te ha tocado discutir o platicar con un calvinista, ¿no? Que te da todos sus argumentos, está bien. Luego tú les das los tuyos y no, pero no significa eso. Ya está, no pasa nada. Alguna vez allá en Apocalipsis 22, donde dice que el que quite de este libro será borrado del libro de la vida, yo se lo mostraba a uno y decía, mira, aquí dice que si quitas del libro puede ser borrado del libro de la vida. No, pero yo no creo eso. Pues ya está, ¿bien? O sea, si no puede, Pablo dijo, bueno, ya, Dios, ahí nos vemos, ¿verdad? No hay que entrar en disputas necias, ¿okay? Tito 3:9 lo vuelve a repetir: evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones, ¿okay? Todo eso hay que evitarlo. Pero lo que es importante, sí hay que entrarle al toro, como luego dicen, ¿no? La apologética abarca muchas cosas. Te decía, dentro del cristianismo hay apologética. En cuanto a las religiones, hay apologética. Con los ateos hay que practicar apologética, es decir, hay que hacer defensa. Pero yo creo que las dos más importantes, y las que vamos a ver un poquito hoy, un poquito, y cuando digo un poquito es un poquito, mi hermano, lo que yo quisiera hoy que tú entendieras es que esto es importante, y es que tú tienes que estar preparado para defender tu fe, ¿okay? Lo primero es la existencia de Dios. Eso es de lo más importante que sepamos defender, ¿okay? ¿Ante quién será esto? Pues desde luego ante un ateo, ¿no? Entonces, yo creo que las dos cosas que nosotros deberíamos de aprender, una es esta: defender la existencia de Dios. Pero te digo, tenemos que ser hábiles, tenemos que ser inteligentes. Es un ateo, yo no le puedo hablar de la Biblia, porque él no cree la Biblia, la va a descalificar, ¿sí? Entonces a un ateo hay que hablarle de lo que él cree, ¿no? El ateísmo, por lo regular, la discusión se centra en la creación, ¿no? Ellos creen en que todo lo que hoy es creado salió de un Big Bang, de una explosión de unos gases, ¿no? ¿Cómo defendemos nosotros? Hay muchas formas de defenderlo, pero los principales argumentos, uno es el argumento del diseño, así se llama. Del diseño, ¿a qué se refiere? Pues imagínate todo lo que vemos: la Tierra, los planetas, el Sol, el sistema solar. Ahora entras a la Tierra, los animales, la biología, la naturaleza, nosotros como personas, cómo funciona nuestro cuerpo, hermano, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro riñón, todo eso apunta a que hay un creador. Eso es tan sencillo. Bíblicamente también así lo dice el Salmo 19:1. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La lógica es cualquier cosa que tú abras, mi hermano. Imagínate que abrimos ahorita un abanico, o abrimos la bocina, y debe estar llena de tarjetas y de transistores y cosas así. Imagínate que yo la abro y te acercas y ¿ya ves todo eso? Sí. Bueno, se hizo solo. ¿Qué pasa? O hasta un ateo te diría, estás un poco mal. Pues entonces, ¿cómo podemos creer que todo esto se hizo solo? O que los planetas se hicieron solos. Es decir, ese es el argumento del diseño, ¿sí? Que todo lo que hay, el ADN, yo no sé si alguna vez has leído un poquito de lo que es el ADN de cada uno de nosotros, que está en cada célula y es único e irrepetible, mi hermano. O sea, ¿cómo puede ser cosas tan perfectas haberse creado solas? Pues no lo son, ¿ok? ¿Verdad?
Lo otro que discute un ateo cuando dice, bueno, pero si tú dices que entonces el abanico lo creó algo, todo lo creó algo, entonces ellos llegan a la ley de la causalidad. ¿Okay? Que la ley de la causalidad dice que todo tiene una causa, ¿sí? Es decir, todo fue hecho por algo o por alguien. ¿Okay? Ellos la saben, pero esa ley de la causalidad, lejos de ser en contra para nosotros, esa ley de la causalidad nos favorece, ¿sí? Porque cualquier científico, cualquier ateo con el que platiques, aplicando la ley de la causalidad y llevándola hacia atrás, científicamente y por lógica, tiene que terminar en algo que no fue creado, ¿sí? Por ejemplo, ellos dicen, bueno, y si Dios creó la Tierra, o y si Dios creó los planetas, ¿quién creó a Dios? Alguien tiene que haberlo creado. Bueno, vamos a ponerle a ese, el superdios, creó a Dios. Bueno, pero ¿y entonces quién creó al superdios? Bueno, pues vamos a ponerle el megadios. Bueno, pero ¿quién creó al megadios? Tarde que temprano tenemos que... su misma teoría así es, ¿sí? Bueno, entonces ¿quién nos creó? No, pues nosotros, ¿qué éramos? No, éramos unos changos primero, bueno. Y el chango, no, pues el chango era... primero era un renacuajo, creo que dicen que salimos del agua y de repente andaba caminando. Bueno, y el del agua, no, pues el del agua era un micro, y luego, y la tierra, y los planetas, y todo, y llegan hasta, es decir, toda esa teoría de la causalidad tiene que terminar en algo autoexistente, ¿sí? Solo que el científico, el ateo llega a que, bueno, ahí ya se para de que había unos gases, bueno, ¿y quién los que? No, esos ya existían. Bueno, termina donde mismo. Las dos teorías terminan en algo que autoexistía. Bueno, tú terminas en unos gases y yo termino en que hay un Dios. ¿Okay? Y ahí volvemos a la teoría del diseño. Pero de acuerdo al diseño, es mucho más inteligente creer que todo esto salió de un Dios. Es decir, la definición de Dios es un creador, a que salió de unos gases que ya autoexistían y chocaron y crearon cosas tan perfectas, ¿no? Entonces te digo, las dos teorías, si te fijas, van y terminan a que existe un Dios, pero esa es la discusión que tendríamos con un ateo. Hay más yo creo que estas dos formas son las más fáciles de entenderlo nosotros y de defenderlas también, ¿verdad? Ahora, ¿ganarás con esto? Claro que no, mi hermano. Claro que no. Ahí es donde entra hasta donde tú vas a querer platicar o discutir, ¿no? Por lo regular, un ateo, yo no sé si te ha tocado platicar con alguien, es alguien muy orgulloso, ¿sí? Él dice, ustedes son los que creen en Cristo. Sí. No, es que nosotros, no, yo soy ateo porque pues soy más inteligente que eso. Entonces le explicarás y es muy probable que no entienda, pero digo, yo creo que es claro estos dos argumentos, ¿no? Pero todavía, cuando discutas de esto con alguien, no hay que entrar al terreno del cristianismo todavía, ¿no? Con un ateo no hay que entrar al terreno del cristianismo. Con un ateo él no cree en Dios y solo hay que demostrar que sí hay Dios y ya, ¿no? Porque alguien te puede decir, bueno, pero eso que resucitó y tú, espérame, estamos hablando, primero vamos a resolver a ver si hay un Dios, ¿verdad? Y luego, porque esa es la segunda cosa que más se ataca y claro que es la segunda cosa que nosotros también deberemos de saber. Ok, ya descubrimos que sí hay un Dios, pero ahora ¿cuál Dios? Y es la pregunta que hacíamos al principio. ¿Por qué somos cristianos y no judíos? Yo no sé si alguna vez te has hecho esas preguntas. ¿Por qué eres cristiano y por qué no eres hindú? ¿Por qué? ¿Por qué no eres musulmán? ¿Por qué no? ¿Por qué? Pues tenemos que tener un porqué, mi hermano.
tenemos que tener un porqué, porque no hay, sabemos que solo hay un Dios verdadero, pero hablando de las ofertas hay múltiples dioses, ¿verdad? Los budistas tienen uno. Entonces, pero lo que tenemos que saber, si te das cuenta, cada religión tienen un libro sagrado, digámoslo así, ¿ok? Los budistas tienen varios, uno se llama el Tikitaka. Los hindúes tienen varios, unos son sus Vedas de sabiduría. El judaísmo pues se basa en la Torá. El Islam se basa en el Corán. Y así todas las múltiples opciones tienen su libro sagrado. Nosotros tenemos el nuestro, que es la Biblia, ¿okay? Entonces tenemos que saber defenderla. Pero otra vez, no, el ejercicio yo creo que de hoy, muchos a lo mejor ni lo hemos hecho. O sea, primero no es defenderla, primero no necesito defenderla de nadie. Hoy el ejercicio es, ¿y cómo sabes que la Biblia es verdad? ¿Okay? ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? Imagínate que ya convenciste a un ateo, ya bueno, sí hay Dios, pero ahora va a decir, ¿y cómo sé que el Dios del cristianismo es el verdadero? No puede, y otra vez volvemos a lo mismo, no puedo decirle a un ateo, 2 de Timoteo 3:16, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Va a decir, pero yo no creo en la escritura. O sea, no puedes partir de la misma Biblia si lo primero que tratamos es de comprobar si es verdadera, ¿sí? Estas son las raíces de la apologética. Lo primero, ¿ok? No sé si me estoy explicando bien, hermanos, de lo que se trata la apologética. Y te digo, su nombre indica que es para defenderla de alguien, pero en los cristianos yo creo que nos falta hacerla para nosotros mismos primero, ¿verdad? Nos convertimos un día y caminamos, y cuando alguien nos pregunta, yo comencé muy joven en la apologética, ¿sabes? Mi primer opositor era mi papá siempre, ¿okay? Y las preguntas eran, bueno, ¿y quién lo escribió? No, pues, ¿y cómo sabes que los escribieron ellos? ¿Y por qué? ¿Por qué dices que es la palabra de Dios? No saben, yo creo que algunos sí lo saben. ¿Cómo bendice a alguien cuando es contrario, hermano? ¿Por qué? Porque tiene que obligarte a hacerlo. Y el cristiano por lo regular no tenemos esto. Nos vamos, nos convertimos y le corremos de largo, ¿no? Pues ahora lee la Biblia y para empezar debería de haber, bueno, ¿y cuál de todas? Pues hay católicas, evangélicas, y luego de estudio, y está la Peshita, y está el arcoíris, y luego ¿cuál versión? Está la Reina Valera, está la del Oso, está la NBI, bueno, ¿cuál? O sea, debería de haber muchas dudas, pero las dudas son para ahondar en eso. ¿Qué son las versiones? ¿Cuál es la mejor versión? ¿De dónde salió tanta versión? Y ahondar en cada cosa. Pero lo primero es, si habremos de comparar la Biblia con los otros libros sagrados, es ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, ¿por qué creemos la Biblia y por qué no creemos el libro del Mormón? La verdad es verdad, mi hermano. Imagínate que el libro del Mormón sea verdadero y nosotros nunca, yo creo que ni cerca hemos estado de él. Pero imagínate que estuviésemos así, que estuviésemos en un error. Tú vas a decir, no creo. Sí, pero ¿por qué no crees? Porque no puede ser. Pero nuestro cerrarnos en cosas sin argumentos, pues es lo mismo que puede hacer un mormón. No, yo porque lo creo con toda mi alma. Es decir, no es argumento, es ¿tú por qué crees en la Biblia? Porque cambió mi vida. No es un argumento. Porque el mormón va a decir, el libro del Mormón también cambió mi vida. Entonces es verdadero, ¿no? Y no son los argumentos correctos. Y la apologética nos invita a eso primero, a tener argumentos. Antes de pelear con alguien es para que estés parado en algo firme.
Para que tú puedas decir, no por fe, hermano, sino porque tienes las evidencias de que esta es la verdad y de que estás en la verdad, para que luego puedas transmitir a los demás la verdad. Imagínate que eres un maestro de Biblia y la Biblia es una mentira. ¿Qué va a pasar contigo? Lo mismo que va a pasar con el que enseña el libro del Mormón, si el Mormón es una mentira, ¿verdad? Seremos juzgados por haber hecho resbalar a tanta gente. ¿Okay? Entonces deberíamos de empezar por lo tangible. Pero hay una gran diferencia entre este libro y los demás libros sagrados. ¿Okay? No sé si alguna vez has curioseado por ahí, pero ningún libro, mi hermano, se atreve a contar el inicio de todo. ¿Sí? Es decir, lo que tiene la Biblia es que es una historia completa desde el inicio y luego te platica el fin. Ningún libro lo hace. ¿Okay? Pero bueno, digamos, este no es un argumento tangible. Pasemos a lo tangible. Lo primero es la veracidad está basada en su antigüedad y en su conservación. Y cuando hablamos de esto, hablamos de la prueba que tiene la Biblia de los manuscritos. ¿Okay? Todo lo que existe de la Biblia que te comprueba cuándo fue escrita, dónde fue escrita, y eso te la hace verdadera. ¿Okay? Eso la hace verdadera. ¿Okay? Que no es un libro de cuentos, no es un libro de fantasías. Y te digo, son cosas que le voy a pasar muy rápido, mis hermanos, pero son cosas que yo te invito a ahondar, a investigar. ¿Ok? Por ejemplo, si nos centramos en el Nuevo Testamento, solamente del Nuevo Testamento hay más de 5.300 copias de aquella época. La copia más antigua, completa, fue descubierta en un monasterio del monte Sinaí. Por eso su nombre es el Código o el Códice Sinaítico. Y esa copia es del año 350 después de Cristo. Imagínate, una escritura, un Nuevo Testamento del año 350. Existe un papiro con toda la obra de Pablo completita. Este se descubrió en el año 1880. Los descubrimientos más grandes se dieron o se han dado cerca del Mar Muerto, en unas cuevas de la ciudad de Qumran, con Q de queso, Qumran. Si tratas de ahondar en esto, hay mucha literatura, ¿okay? Han sido descubrimientos muy, muy grandes. Ahí en los rollos del Mar Muerto se encontraron piezas del Antiguo Testamento, comentarios al Antiguo Testamento. Estos descubrimientos son apenas de 1947. En estos descubrimientos se encontraron textos de todos los libros, excepto del libro de Esther. Todos estos manuscritos, los eruditos calculan que hay hoy hasta 150,000 manuscritos antiguos repartidos. Unos están en el Vaticano, otros en algunas universidades, en la de Cambridge, hay otros en París,
Y esas son cosas en las que debemos de ahondar para saber en dónde estamos parados. Pero el primer argumento de que esto es verdad, ¿sí?, es todo eso que existe, ¿sí? Es el libro más antiguo que hay. Esto es el libro más antiguo que hay y está comprobado. ¿Ok? La segunda prueba que hay es la prueba arqueológica. Esto que acabamos de leer se desprende de hecho de la arqueología, ¿ok? Pero no es lo único que ha hecho la arqueología. La arqueología ha ayudado porque, bueno, este es un libro, mi hermano, y tú puedes leer y lees personajes y lees de ciudades, y ciudades algunas que hoy no existen, y personajes que tú no sabes si existen o no. Entonces la Biblia será un cuento, y ahí es donde la arqueología ayuda. Hay expediciones arqueológicas donde se han encontrado objetos, inscripciones en piedras que validan la existencia de personajes bíblicos. Hay una urna con los huesos de Caifás. Se han encontrado pedazos de piedra como paredes con el nombre de Poncio Pilatos, como, no recuerdo qué nombre utilizar, pero vamos a decir como la entrada a su oficina, ¿no? Y ahí decía Poncio Pilatos. La arqueología ha confirmado la existencia de lugares, de miles de lugares geográficos, como Belén, como Cesarea, como Tiro, como Sidón. Todo eso se ha logrado comprobar gracias a la arqueología. La arqueología también ha demostrado la existencia de personajes como Abraham, como Moisés, como Pilato. Eso es lo que hace la arqueología. Y hay mucha información de arqueología que podemos buscar y tener. ¿Okay? Esos dos puntos hacen muy fuerte a la Biblia. Es decir, la colocan como ella dice de sí misma, en los tiempos que dice de sí misma y en los lugares que ella dice de sí misma. Es decir, toda esa arqueología hace que comprueba lo que la Biblia dice. Es decir, no es un cuento, sino que es verdadera, que habla verdad. ¿Okay? Pero el tercer punto, y yo creo que es uno de los más importantes, y no solo más importantes, hermano, es de lo más impresionante, donde la Biblia tumba toda cerca, tumba toda competencia con cualquier libro, son las profecías que contiene y que ya fueron cumplidas. Eso es lo que hace a la Biblia ser, acá como dice de nuestro Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, a la Biblia la hacen ser el libro de libros, ¿no? Ningún otro libro tiene profecías así. Esta es, digamos, ¿cuál es la mayor prueba? Esta es la mayor prueba, hermano. Son cosas increíbles. Yo no sé si a ti te pasó cuando leías la Biblia y leías esas profecías y luego las investigas y están cumplidas. Hermano, eso te tiene que desarmar cualquier orgullo. Estamos ante un libro divino y el autor es Dios. Estamos ante el Dios verdadero. Hay un chorro de ejemplos, pero por ejemplo Ezequiel 26. Ezequiel 26:3 en adelante dice: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti naciones como el mar hace subir olas, y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, y barreré hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová. Será saqueada por las naciones,
Sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, sabrán que yo soy Jehová. He aquí que del norte traigo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y mucho pueblo. Matará a tus hijas en el campo, pondrá contra ti torres de sitio y levantará baluarte y escudo afirmará contra ti. Pondrá contra ti arietes contra tus muros, tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo, con el estruendo de su caballería y ruedas y carros temblarán sus muros cuando entre por tus puertas como por portillos de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollará tus calles, tu pueblo matará a filo de espada, tus columnas caerán y robarán tus riquezas, saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros, tus casas preciosas. Haré cesar, dice el 13, el estrépito de tus canciones. Te pondré como una peña lisa, tendedero de redes, nunca más será edificada, porque yo Jehová he hablado. Y en la historia narra, por ejemplo, en el año 585 antes de Cristo, efectivamente Nabucodonosor emprendió la conquista de la región de Tiro y lo logró en el año 572 antes de Cristo, cumpliendo los versos 7 y 8 que acabamos de leer. En el año 332 antes de Cristo, Alejandro Magno redujo a Tiro a cenizas y en la actualidad es un pequeño pueblo de pescadores. Nunca fue reconstruida, cumpliendo exactamente el verso 14 que leímos. Esas cosas son impresionantes, hermano. Eso no tiene ningún otro libro. ¿Por qué nadie lo puede hacer? En Jeremías 49, 17 y 18. Por la soberbia, dice, se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará, se burlará de todas sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas. No morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. En el año 636 después de Cristo, los musulmanes obtuvieron el control y ahí comenzó el declive de Edom. Y el lugar está hoy, así como dice ahí, con una desolación indescriptible. Entonces, eso no lo puede hacer nadie más. Esto es la prueba más grande de lo que es la Biblia. Hay muchos más. Ahora que leíamos Nehemías las últimas semanas, pasábamos por varias profecías. ¿Te acuerdas cómo les anunció tantas veces el Señor? Por ejemplo, en Amós 9:14. Traeré del cautiverio a mi pueblo, Israel, y edificarán las ciudades asoladas. Como el Señor anunciaba, bueno, primero anunció que los iba a mandar al cautiverio. Por ejemplo, en Isaías 39:6, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Y luego vimos cómo así sucedió, pero luego vimos cómo decía, pero serán traídos del cautiverio, y luego vimos cómo así sucedió. Y no solo sucedió, ¿te acuerdas cuando se lee en Jeremías lo que dijo que duraría el cautiverio? 70 años, hermano. ¿Y cuánto crees que duró? 70 años. Esto, mi hermano, esto tiene que ser, es lo que más impresiona de la Biblia, porque es lo que la hace verdadera, ¿sí? Es lo que la hace no tener comparación con ningún libro sagrado. Y yo creo que amerita un buen estudio de tantas profecías que están cumplidas y cómo se cumplieron, porque todavía hay más. Te digo, para nosotros, ¿cómo es demasiado normal? Ya ni nos sorprende que cuando estamos hablando de Cristo en el Nuevo Testamento, y luego vamos a Isaías 53, y ahí vamos y leemos, y ya, pues Isaías 53, ¿no? Cómo fue molido a golpes, como todo lo que dice, mi hermano, pero todo lo que dice
700 años antes de que sucediera. A nosotros ya no nos sorprende nada porque los cristianos somos difíciles de sorprender. Pero fue escrito Isaías 53 aproximadamente 700 años antes de que el Mesías estaba en la cruz padeciendo. Hermano, eso solo lo puede hacer Dios, ¿verdad? Eso solo lo puede hacer nuestro Señor. En las profecías se cuentan más de 100 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento a las cuales Jesucristo dio cumplimiento. Y te digo, no nos sorprenden, pero deberían de sorprendernos. ¿Te acuerdas que es increíble que el Antiguo Testamento, hermano, hasta dice cuántas monedas iban a pagar por él? Es increíble, es increíble. Y es esto todo lo que le da la veracidad a la Biblia. Y es lo que nos da, amerita un estudio grande, porque esto es lo que nos da a nosotros bases firmes. Estamos en el verdadero y estamos en la verdad. Isaías 46:10 dice de nuestro Dios: Isaías 46:10 dice Dios que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces eso sí debería de sorprendernos, estudiarlo un poco más, tener un estudio fuerte en cuanto a las profecías, porque yo creo que más que la arqueología y más que otras cosas, es esto lo que nos da un fundamento muy, pero muy, muy firme. ¿Ok? Las profecías siguieron. La destrucción del templo en el año 70, predicada por Jesucristo, y vas a la historia y fue destruida en el año 70. Entonces, bueno, pues eso hace firme a la Biblia, ¿ok? Esos tres argumentos principales, ¿sí? Los manuscritos, la arqueología, pero sobre todas las cosas, las profecías. Así como leíamos cuando dábamos el argumento del diseño, es, oye, todo esto tuvo que ser creado por alguien. Lo que demuestran las profecías es que Él no solo creó algo, sino que ha venido controlando cada cosa, que Él tiene el control, que Él tiene el poder, que Él es soberano. Y entonces por eso es que seguimos al Dios de la Biblia, y podríamos decir con confianza que la Biblia es verdad. ¿Ok? Pero luego pasaríamos a, bueno, la Biblia es verdad, ¿y cuál Biblia? ¿No? O sea, la de 66 libros o la de 73, o cuál Biblia. Bueno, después de todo lo que vimos en la primera parte, la segunda es, bueno, ya vimos, la Biblia es verdad, y parecería mentira, pero bueno, todavía hay muchos asegúnes que ver, ¿no? ¿Cómo se formó? Nosotros tenemos hoy la Biblia aquí en mano, empastadita, padre, pero ¿cómo llegó a ser esto que hoy tenemos? ¿Cuándo se comenzó a escribir la Biblia? Hay que distinguir, yo creo que 2 o 3 cositas, pero lo primero es cuándo se comenzó a escribir. Es muy distinto a cuando se hizo el canon, por decir, ¿no? Esto es muy reciente, pero la Biblia se comenzó a escribir desde el año 1445 antes de Cristo. Ahí es cuando comienza a escribir Moisés, y se terminó de escribir en el año 95 después de Cristo, que es cuando termina de escribir Juan. Es decir, la Biblia se escribió en aproximadamente 1540 años. Por ahí la Iglesia Católica dice que ellos hicieron la Biblia, pues tendría que ser desde los tiempos de Moisés, ¿no?
Pero otra cosa, ¿por qué? No ella, nadie, o sea, es decir, ninguna iglesia hace a la Biblia. Si es la Biblia la que hace, la Biblia trasciende esas cosas. Estamos hablando de algo muy grande, mis hermanos, ¿okay? No podemos minimizarla a ese tamaño. Dios siempre manifestó, esto es importante, Dios siempre manifestó, y eso se ve en la Biblia, es decir, después de haber comprobado la primera parte, ya podemos entrar a la Biblia, y si seguimos estudiando la Biblia, ver lo que dice de sí misma, ¿ok? Ya comprobamos que es verdadera, podemos entrarle con toda confianza. Pero lo primero que se ve, o algo de lo que se ve, es la intención de Dios de hacer un libro. Esa es la intención de Dios, se ve desde el principio. En Éxodo, por todo Éxodo, Él le decía a Moisés a cada paso, por ejemplo, en Éxodo 17:14. Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y así lo hacía siempre el Señor. Allá adelantito, Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Es decir, todo iba a ser registrando. Por aquello de que estamos leyendo y ahora sí ya respondiendo. ¿Cómo se escribió el Antiguo Testamento? Pues lo estamos leyendo ya en el mismo Antiguo Testamento. Cómo iban pasando cosas y las dejaban por escrito. Por ejemplo, más adelante, en Números 33:1, Números 33:1 y 2, dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, dice, por mandato de Jehová. Más adelante, en Deuteronomio 31:24, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, ahí acabó el primer libro. ¿Te acuerdas cómo se llama este? Escribió los primeros 5, el Pentateuco. Era la intención de Dios, pero no solo ahí, se siguió con Josué, lo siguió haciendo. Dice, por ejemplo, en Josué 24:25, Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y escribió, dice en el 24:26, Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Se siguió. Y algo que vimos hace poquito en Nehemías, cómo trajeron la ley. A los profetas también les decía nuestro Señor que escribieran. Por ejemplo, en Habacuc 2:2, Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y así se ve por todo el Antiguo Testamento. Hay muchos más, te digo, como nuestro Señor a Jeremías le decía: muchas veces se lo dijo esa instrucción a Jeremías. Por ejemplo, en el 31, Jeremías 31, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. ¿Okay? Ahora la Biblia solita nos empieza a decir cómo se formó el Antiguo Testamento. Así, todo lo que iba pasando lo iban escribiendo. El Tanaj, el Antiguo Testamento, que es la escritura judía,
se llama el Tanaj. En la escritura judía como tal, hoy mismo, tiene 22 libros ellos nada más, pero es porque unos vienen juntos. Por ejemplo, el libro de Reyes es un solo libro, Crónicas también, los profetas menores todos son un solo libro en la escritura judía. La escritura judía de hecho se divide en 3 partes. La primera parte, que es la Torá, son los primeros 5 libros, el Pentateuco: Génesis, Números, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. La segunda parte de ellos son los profetas. En la escritura de ellos, en el Tanaj, los profetas van en medio. Empieza con Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Luego un solo libro de los 12 profetas menores. ¿Okay? Y la tercera parte, los escritos, así se llama, y está compuesto por los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Si te fijas, son exactamente los mismos libros que tiene la Biblia cristiana evangélica, solo acomodados de diferente forma. El Antiguo Testamento se termina de escribir entre el año 424 y 400 antes de Cristo. No es Malaquías el último, es Nehemías el último que se escribe. Y ahí se terminó la Tanaj, ¿okay? O el Antiguo Testamento para nosotros. ¿Qué pasó con ella después? Si te fijas, ahorita brincaremos a cómo se formó el Nuevo, pero el Nuevo Testamento, hablando de discusiones de si son 63 o son 77, el Nuevo Testamento no tiene problemas casualmente. ¿Sí? Las Biblias contienen los mismos libros del Nuevo Testamento. Donde está la disyuntiva casualmente es en el Antiguo, que decimos aquí se acabó de escribir. ¿Y qué pasó después? Un poquito de historia nos resuelve cómo se creó aquella confusión de que, por decir, la Biblia católica tiene 7 libros de más y la evangélica los tiene de menos. ¿Quién se los quitó? ¿Quién se los puso? Se acaba de escribir en el año 400. El idioma predominante es el hebreo y el arameo, ¿okay? Pero después de muchos años comienza a ser el griego el idioma predominante, ¿okay? Predominante es como hoy aquí es el inglés, digamos, ¿no? Por lo menos en América. El griego predomina y entonces hacen una versión en griego. Muchos hebreos vivían en Alejandría y ahí es donde se manda a hacer una traducción hacia el griego. Se narra, yo creo que lo has oído, ¿no? Que es Ptolomeo, porque es con P al principio, es el que quiere hacer esta traducción y manda traer, pide permiso a Jerusalén y le envían 72 eruditos, 6 de cada tribu, y estos son los que tradujeron la escritura hebrea al griego y lo hicieron en 72 días también. Entonces por eso, por los 72 eruditos y por los 72 días, aquello como redondeándolo se llamó la Septuaginta, ¿okay? Que es la versión griega, es el Antiguo Testamento traducido ahora al griego. Y aquí en ella es donde comienza la revoltura, ¿okay? Porque la primera traducción del hebreo al griego contiene los 39 libros que nosotros conocemos. En el hebreo nunca ha cambiado, siempre han sido 39 libros, pero a esa versión del griego, y solo a la versión del griego, es aproximadamente un siglo antes de Cristo, es donde en el griego y en Alejandría
le aumentan los 7 libros que hoy tiene la Biblia católica, un siglo antes de Cristo. Y esos son los que conocemos la diferencia: Primera y Segunda de Macabeos, Baruch, Judith, Sabiduría, Eclesiástico y Tobías. Y de hecho por eso se le conocen, hermano, los deuterocanónicos, que quiere decir de un segundo canon. Ese nombre no se lo pusimos nosotros, eso es lo que son, deuterocanónicos, que quiere decir que en el primer canon no estaban, en el hebreo, en la versión hebrea, ahí no estaban, salieron en la versión griega, en la Septuaginta, ahí es donde le agregaron esos 7 libros. Ya pasando a la era de Cristo y habiendo ahora sí esta confusión, sí, pues ahí hay una, la que hoy tenemos todavía, hermano, ellos también la tuvieron, ¿sí? Oye, allá anda circulando una Biblia, porque era todo lo que tenía, que tiene 63 libros, y acá otra que tiene 73 más bien, una de 66 y otra de 73, y deciden hacer algo. Es en el año 70 ya de la era cristiana, rabinos que habían escapado del asedio de Jerusalén ya está destruida, se reunieron en Yavnia, con Y, ¿okay? Ahí fundaron una escuela y hacia el año 95 hicieron un consenso sobre la lista o el canon de los libros que habrían de ser parte de la Tanaj, y definieron que tenían que ser otra vez los hebreos, y a ese canon se le llamó el canon palestinense. Y eso significó sacar, es decir, desde aquel entonces ellos rechazaron los deuterocanónicos, ¿okay? Es decir, ahí está el canon original, que es el hebreo, con los libros que nosotros conocemos. Cuando se traduce al griego, en el griego y solo en Alejandría es donde les agregan los 7 libros, empieza a haber confusiones entre ellos. Los cristianos todavía ni existimos, entre ellos empiezan a ver, oye, ¿por qué esta tiene más y esta menos? Lo que hacen es que se reúnen, llegan a un consenso y deciden ellos sacar los deuterocanónicos, ellos, no nosotros, ellos, y a aquello se le llamó el canon palestinense. Y así quedó establecido el canon hebreo, el canon de la Tanaj, el canon judío. ¿Okay? Entonces, yo creo que eso resuelve lo de hoy. Oye, ¿por qué ustedes le quitan? No, nosotros no quitamos nada. El cristiano no quitó absolutamente nada. Desde allá el judío se lo quitó, ellos mismos. Pero no solo se lo quitó, es que no lo debería de tener, sino que cuando se tradujo al griego, en Alejandría alguien los agregó. Y luego, claro, que creó confusión, como hoy mismo hay. ¿No has escuchado católicos que dicen, ¿por qué esta tiene más y esta menos? Sí, pero nosotros no fuimos. Exacto, eso sí se lo pusimos nosotros. Es decir, ellos son los deuterocanónicos, que eran de un segundo canon, ¿sí? Y luego ellos mismos deciden ponerse de acuerdo, y el acuerdo fue quitarlos. No son, lo de apócrifo se lo pusimos nosotros después del Lutero, ¿verdad? Porque apócrifo sí quiere decir falso, ¿verdad? ¿Okay? Entonces te digo, pero eso resuelve aquello. Ya brincar ahora, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, y si pasamos al Nuevo Testamento, ¿cómo se hizo? Pues tiene mucha similitud al Antiguo. Cómo se fue escribiendo, ¿sí? Llega un punto donde no solo circulan las cartas que hoy conocemos, sino que circulan muchas más cartas, y se hace necesario lo que ellos hicieron en Yavnia. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Lo hacen también, empieza a haber concilios para ponerse de acuerdo, ¿ok? Y eso fue todo, y ahí todos estuvieron de acuerdo, y hemos estado de acuerdo por siempre, que hay 27 libros. ¿Existían muchas más? Claro.
había más cartas de Pablo, había más cartas de Pedro, o que decían ser de ellos, pero al revisarlas, decían, no concuerdan con las otras de Pablo, no concuerdan con las otras de Pedro, y preferían dejarlas afuera. Hablando de ellos que son verdaderos, pero había epístolas de cualquier lado, ¿no? Hay epístolas de Bernabé, hay epístolas, otras epístolas de Santiago, y todo eso se quedó afuera. Por eso fue necesario un canon, y ahí es donde todos, es decir, el cristianismo llegó al consenso de aceptar y de tomar los 27 libros, ¿ok? Porque ¿cómo se formó? Igual como en el antiguo, ¿cómo? Paso a paso, escribiendo. Pablo escribía, Pedro escribía, y ya llegó un momento en que había mucho circulando y hubo que ponerse de acuerdo. De hecho, el canon que hoy conocemos no fue el primero, fue un proceso lento. Desde el año 50 se dice que ya había cánones. Justino Mártir hizo alguno, Ireneo hizo otro. El primero así más parecido al que hoy tenemos es el canon de Muratori, y que es una lista muy parecido a lo que hoy existe, hasta que se llega a finales de los años 380. Gregorio es el que produce el canon que hoy conocemos, ¿okay? Y coincidía con los cánones anteriores. Atanasio ya había hecho alguno en una carta del año 367. ¿Canon qué es? La palabrita nos ayuda mucho. Canon significa vara de medir, ¿sí? Eso significa, tenía una vara, mira, como aquella. Es decir, eso es canon, ¿sí? Eso es lo que significaba, una regla, ¿sí? Pero para estos efectos lo que quiere decir es que cuando se sientan a hacer el canon tenían ciertos requisitos. A ver, vamos a separar los libros, cuáles sí y cuáles no, ¿ok? Uno de los requisitos era su origen apostólico. Tenían que haber sido escritos por un apóstol o por un colaborador directo y cercano, como lo fue Lucas y Marcos. Deberían de haber sido escritos durante la época apostólica, que terminó cuando murió Juan. Debían contar con la aprobación de la mayoría de las iglesias. Es decir, aquí volvemos a lo mismo, ¿sí? Aquí se está haciendo el canon, pero los libros ya enseñaban, ¿sí? Los libros ya circulaban en las iglesias. Entonces tenían que haber sido aceptados por todas las iglesias. Eso fue el canon, y así fue como lo hicieron. Así fue como separaron cuáles sí y cuáles no. ¿Qué tiene que ver todo esto, mi hermano? Que alguien puede decir, probablemente se quedaron fuera libros verdaderos. Sí, es muy probable, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue aquello muy estricto. Pero lo estricto lo que nos asegura es que podrían haberse quedado afuera verdaderos, pero casi imposible que entrara uno falso, ¿no? Entonces, por eso fue, es decir, no fue en una cena que hicieron esto, ¿no? Tomó su tiempo, fue revisar y concluir de acuerdo a las reglas que ellos pusieron, cuáles sí eran y cuáles no. Y te digo, lo que nos garantiza es eso, que por lo estricto sí es muy probable que algunas cartas verdaderas se quedaron afuera, pero es muy poco probable que las falsas se quedaran adentro, ¿verdad? Y eso nos da certeza y nos da garantía de lo que la Biblia es. La Biblia continúa su historia, mi hermano. Ya no nos da mucho tiempo de ahí, porque estamos cuando se formó el canon, estamos hablando del año 380 aproximadamente. Más o menos por ahí nace la Iglesia Católica, y luego viene una historia de oscurantismo, ¿no? Para la Biblia principalmente. ¿Dónde, mi hermano? Comentabas que sí, yo también creo que hubo probablemente libros que se quedaron fuera. A mí me ha tocado también esa parte.
dice, ¿te acuerdas cuando escogieron al 12º apóstol? Dice, la suerte también corresponde a él. Es exacto lo que tú dices. Está empastado aquí lo que Dios quiso que se empastara, ¿verdad? Y eso, es decir, aunque podamos concluir, como dice mi hermano, oye, probablemente se quedaron afuera algunos, sí, pero a nosotros no nos corresponde andarlo buscando, ¿no? Buscando tantos libros que hoy existen. Hace poquito se puso de moda el de Enoch, ¿verdad? El de Enoch. Ha habido evangelios que se ponen de moda y luego podríamos, oye, ¿y qué tal si se quedó fuera? Bueno, que se quedó fuera, qué bueno, que siga fuera, ¿no? Y si era verdadero, ¿por qué quedaría fuera? Es más, léelos, mi hermano, deberías de leerlo. No, si era verdadero, ¿sí? No hay nada que le agreguen ni que le quiten. Por ejemplo, cuando llegó el tiempo de Lutero, con aquellos deuterocanónicos, Lutero solo los declaró, no son inspirados, pero Lutero mismo dijo, pero sería muy buenos que los leyeran, son buenos libros, lean Macabeos, y nosotros sería una buena práctica, no son malos libros. Es decir, que la Iglesia Católica hace lo que hace, pero no son malos libros, son libros históricos, y son de historia cristiana, ¿sí? Pero no los reconocieron como inspirados, ¿verdad? Eso es todo. Pero Lutero mismo dijo, pero sería buena su lectura, es recomendable su lectura, decía Lutero. Entonces leámoslo, pero solamente, yo te aseguro que tú lees esos 7 libros, de ninguna manera llegas a ninguna doctrina católica, ¿verdad? No amparan doctrinas católicas, ¿verdad? Ellos trabajaron de otra forma. Pero esto de la forma del canon nos dan certeza. ¿Certeza de qué? De que lo que tenemos es inspirado. La historia de la Biblia, te digo, ya corriendo un poquito, mi hermano, después de ese canon nace la Iglesia Católica y comienza una historia un poco oscura para la Biblia, ¿no? Porque la empiezan a manipular, a esconder, a controlar, de tal manera que hasta que la llegan a prohibir, ¿sí? A prohibir que el pueblo leyera la Biblia. En el año 1229 prohibieron la Biblia para los laicos. Solo los sacerdotes, los monjes, el clero lo podía leer. Fue una prohibición hecha por el Papa Inocencio II. Por eso vivían confiados y hacían lo que quisieran, inventaban cosas, pues que al cabo que nadie conocía la Biblia. Hasta que viene la Reforma Protestante. ¿Cómo nació la Reforma? Por alguien que sí leía la Biblia, que sí tenía permiso de leerla, que era un monje, ¿verdad? Él, como pertenecía a aquel clero, tenía permiso de leer la Biblia, y la Biblia es la que le abre los ojos un día. Vino la Reforma, y entre tantas cosas que se logró con la Reforma, una de las principales es que el dominio de la Biblia lo perdiera aquella iglesia dominante, y que todos pudiéramos leer la Biblia de casualidad, es decir, de pura casualidad, hermano, entre comillas, ¿no? Lógico, estoy jugando. Nace la Reforma, y lo que decía mi hermano ahorita, la soberanía de Dios, y nace la imprenta, ¿no? Y entonces la Biblia, hermano, pues ya nadie la puede detener hasta el día de hoy. A veces el hombre la detiene solito para su vida, ¿verdad? La guarda, no la lee y todo, pero la Biblia ya nadie la pudo detener. Empezó a ser traducida a varios idiomas. Hasta ahí solo había pasado del hebreo al griego, y del griego, así como pasó un día el griego a ser idioma dominante, después lo fue el latín. Y entonces había sido traducida al latín. Es todo lo que había sido traducido. Hasta Lutero es cuando él la abre y la empiezan a traducir a todos los idiomas, ¿okay? Lutero la tradujo al alemán, Tyndale la traduce al inglés, y así fue creciendo eso. En el año 1526, cuando ya todo esto estaba en camino, la Biblia corriendo, ¿sí? La Iglesia Católica se reunió para quemar miles de versiones del Nuevo Testamento que Tyndale había traducido al inglés. Imagínate qué cosas.
Y claro que en la época de la Reforma es Lutero el que le toca revisar el canon, ¿ok? Y siempre estuvo preocupado por 4 libros de los del Nuevo Testamento, pero no los quitó. Pero se dice que con estos batalló él, con Judas, con Santiago, con Hebreos y Apocalipsis. De hecho, él, esto no lo hizo solo, era igual un consenso, pero él en aquel concilio también, él propuso retirarlos estos, pero no tuvo apoyo, entonces se quedaron adentro de la Biblia. Por eso te digo, imagínate que Lutero gana y que no está el libro de Santiago, fue con el que más batalló, porque Lutero se convierte con al verso de Romano que dice que por fe somos salvos, por gracia. Y Santiago chocaba con aquello, porque Santiago habla mucho de las obras. Imagínate que no tuviéramos a Santiago. No, es decir, podríamos aún convertirnos y podríamos ser salvos, ¿verdad? Pero lo que está ahí puesto por Dios y para nosotros. Pero en Lutero, al revisar aquello, él adopta, ¿sí?, el canon hebreo, y por eso se queda el canon hebreo más los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Okay? Pero te digo, él no removió los deuterocanónicos. Los deuterocanónicos ya habían sido removidos desde antes. ¿Okay? En el año, para pelear un poco la iglesia, en el año 1545, la Iglesia Católica es cuando declara, mi hermano, que la Biblia y la tradición es lo mismo. ¿Okay? La tradición ellos le llaman a cosas que se transmiten oralmente, pero nosotros, yo creo que la Biblia se ve exactamente, y yo creo que cualquier ser inteligente hasta sabe por qué, que la intención de Dios era tener un libro, ¿sí? ¿Cómo iba a dejar cosas a la transmisión oral? Imagínate lo que fuera esto hoy. Pues sería lo que es la Iglesia Católica, que puede sacarse cosas de la manga y decir, no, es que vino desde el primer papa que es Pedro, ¿verdad? Pero siguen luchando así hasta que ya no pueden sostener esa prohibición y esa lucha contra la Biblia, que en el año 1962, imagínate cuánto tiempo apenas, hermano, 1962 levantaron la prohibición de leer la Biblia. Apenas. Yo creo que aquí habíamos gente de ese año, ¿no? De 1962. Es decir, imagínate, antes de eso, que el que era católico tenía prohibido leer la Biblia, prohibido que tuvieras una Biblia, ¿sí? Pero claro que el protestantismo era muy fuerte, todos tenían Biblia, las Biblias circulaban, y esto es lo primero que hicieron, era quemarlas, y luego no pudieron, y luego lo que hicieron es, bueno, la Biblia y lo que decimos de boca es lo mismo, y luego no pudieron hasta que, bueno, ya las sacan para que todos puedan leer. ¿Ok? Y a partir de ahí, yo creo que ahí concluye la historia de la Biblia, así. Pero a partir de aquí es donde nosotros, a partir de la Reforma, principalmente es donde todos podemos venir a la Biblia. Y a partir de aquí, hermanos, bueno, este paseo sirve para tener bases firmes en cuanto a lo que es este libro, lo que es, cómo llegó a nuestras manos. Hay mucha historia más fascinante, ¿no? Costó sangre, a muchos tuvieron que matar, a muchos les costó la vida, ¿sí?, para que esto llegara a nuestras manos y hoy pudiéramos basarnos en ella. De lo que se trata el curso de enseñar, que es a seguir a Cristo. ¿Y cómo enseñamos? Con la palabra. Eso es todo. La Biblia es indispensable para salvación. ¿Qué quiere decir? No hay otra forma de ser salvos apartado de la palabra de Dios. Dice en 2 de Timoteo 3:15. Pablo a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia es indispensable.
Nadie puede ser salvo sin la palabra de Dios. Pero la otra palabrita que tenemos que grabar, la Biblia es suficiente. ¿Sí? Por lo que decíamos ahorita, que alguien puede decir, bueno, y lo que no se escribió, bueno, pero lo que se escribió es suficiente. Es suficiente. Por ejemplo, en Juan 21:25 hay un verso que dice: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y de aquí se agarran principalmente, perdón porque hoy hablamos mucho de la Iglesia Católica, pero principalmente se agarran, ¿ves? No todo es la Biblia, y quieren decirte, no todo es la Biblia. No, ahí está diciendo algo que es verdad, hermano. En un libro de este tamaño no pueden quedar escrito todo lo que hizo Jesús, pero sin embargo lo que quedó escrito es suficiente. Lo que quedó escrito es suficiente. Dice en 1 Corintios 4:6. Primera de Corintios 4:6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Oye, ¿hubo más libros? Sí. Oye, a lo mejor Enoc, el libro de Enoc es verdadero. Bueno, a lo mejor, ¿cómo nos va a corresponder a nosotros? Imagínate, ¿dónde vamos a ir a examinar, a ver si es verdadero un libro tan antiguo? No nos corresponde. Oye, se quedó afuera, ni modo. Oye, y el evangelio de Pedro, ¿qué tal si se quedó afuera? Mira, aquí está, yo lo tengo, yo lo imprimí, el evangelio de Pedro. No, está afuera, pero es Pedro, sí, pero está afuera. Yo no puedo ir a hacer ahorita, ¿cómo le haríamos, hermano? Para ir a hacer una tarea que ya hicieron eruditos en la antigüedad. No hay forma, no tenemos herramientas para hacerlo, ¿verdad? Se quedó afuera. Aunque diga Pedro ahí, el discípulo, se quedó afuera. Ya está. Lo que está escrito es suficiente. Y por si fuera poco, hay advertencias ahí al final, al que le quita y al que le agrega, ¿verdad? Entonces este es el libro maravilloso que tenemos. Dice en 2 de Pedro 1:19. Del 1:18 en adelante. Segunda de Pedro 1:18. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién escribió la Biblia? Dice, hombres, de hecho si los cuentas son más de 40, pero todos inspirados por el mismo Dios, por el Espíritu Santo. Y otra cosa de la que sorprende cuando lees la Biblia, como siendo 40 autores, como habiendo pasado casi 1500 años, la historia, hermano, es exacta y perfecta. Es una historia cronológica, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Esto es lo más grande que existe, mis hermanos. Lo que tenemos, la escritura. Y el llamado, el curso que tenemos es a ser maestros. ¿Maestros de qué? De la escritura. De la escritura. Y más vale que lo hagamos bien, porque leíamos el sábado pasado en Santiago 3:1. No os hagáis maestros sabiendo que recibirán mayor condenación. ¿Okay? Más vale que lo hagamos bien, ¿sí? Porque dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra
de verdad. Y eso es lo que vamos a procurar ser, ¿no? De aquí en adelante, eso es lo que vamos a entrar, a cómo entenderla, ¿okay? A cómo entenderla para después pasar a cómo enseñarla. Pero tienes que, a lo mejor alguien diría, bueno, no es tan importante. Sí, es muy importante. Y lo que yo diría, ¿qué enseñamos? Palabra de Dios. Y con esa conclusión, más bien con esa simple frasecita, podemos sacar conclusiones. Nunca se te debe de ocurrir a nadie, a un maestro cristiano, usar, imagínate cualquier cosa, imagínate un púlpito, imagínate un salón de clases, para enseñar otra cosa que no sea palabra de Dios. No, jamás vayas a usar una reunión cristiana para hablar de política. Jamás puedes usar una reunión cristiana para hablar del coronavirus, por el amor de Dios. Somos maestros de la palabra de Dios. No podemos usar una reunión cristiana para hablar de fútbol. Entonces hay que tener cuidado. Sin pensar en otros temas, ¿no? En conspiraciones, hermanos, eso no. Somos maestros cristianos. ¿Y qué enseñamos? Palabra de Dios. Oye, podemos hablar de temas más entretenidos y más si el oyente es mundano, los podemos entretener con cualquier cosa, pero nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Nosotros procuramos presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse, sino que usan bien la palabra de verdad. ¿Okay? Nunca vayamos a tomar una tribuna cristiana para enseñar algo del mundo. Siempre enseñamos la palabra de Dios. Mándeme, hermano. Eso puede entrar en aquello que dice que no uses palabras ociosas. Claro, y esas son palabras vanas, o sea, no sirven para nada. ¿Okay? Nosotros tenemos que aprovechar. No hablamos de política, de virus, de deportes, de conspiraciones, de planetas, de la luna. No hablamos de eso. ¿No? En tiempos de política hay quien habla de política. En tiempos de virus hay quien habla de... No, nosotros hablamos de palabra de Dios. Cierto que podemos usar cualquier cosa para hablar de la palabra de Dios. Sí, pero no hablamos de conspiraciones, no hablamos de otra cosa que no sea palabra de Dios. Eso es a lo que se nos ha invitado a hacer. Yo creo que hacerlo sería vergonzoso. Una tribuna cristiana, un salón cristiano, así sean niños cristianos, así sean jóvenes cristianos, es para hablarles palabra de Dios. Solamente hay que prepararnos para ser de aquellos que usan bien la palabra de verdad, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, aquí terminamos la clase de hoy. Si alguien tiene preguntas, pues es el momento. Y en la próxima sesión ya empezaremos a empezar a ver cómo entender la palabra de Dios y a darnos algunas ayudas, algunos tips, algunas reglas, que eso es lo más importante de este curso.